tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues por razones muy lógicas y por la fecha en la que estamos, 5 de mayo, decidí invertir lunes por viernes. Mejor dicho, viernes por lunes. Y entonces, en vez de que nuestro taller de historia, de la otra historia, sea el próximo viernes como se ha acostumbrado en los últimos meses, probablemente años, he decidido cambiar la sesión del viernes para hoy. Y el viernes tendremos nuestra sesión con enfoque teológico, sobre todo una vez que el cónclave empieza pasado mañana, y probablemente para el viernes ya tengamos alguna noticia. Se espera una elección muy rápida por diversas razones de orden más que nada político, aunque yo quisiera que fueran religioso, pero son más bien una tremenda y encarnizada lucha por el poder entre los que pretenden continuar con el diabólico, ¿qué diría yo?, legado de Francisco, diabólico legado de Francisco, y los que pretenden la restauración de la iglesia. Así que para el viernes esperemos que ya haya alguna noticia o algún avance de lo que será el futuro Papa. Aunque yo veo venir un escenario catastrófico, roguemos al Espíritu Santo para que no sea así y su voz infalible sea escuchada por los miembros del cónclave. Entonces, disculpe, profe, sí. ¿va a ser solamente por esta semana el cambio o va a ser ya permanente? No, yo no dije otra cosa. ¿O nomás estoy aclarando? Obviamente. Gracias. Sí, esta sesión será en función de que hoy es 5 de mayo. Gracias. Y la próxima pues es 12, 19, 26 y pues no hay ninguna otra fecha relevante, probablemente hasta septiembre. Entonces, por esta ocasión únicamente vamos a ver nuestro tema histórico el día de hoy. Y el día de hoy se llama mitos y mentiras y por lo tanto verdades sobre la batalla del 5 de mayo. Yo quisiera preguntar a quien quiera contestar la siguiente cuestión. ¿Qué les enseñaron en la escuela? En cualquier nivel, primaria, secundaria, prepa, universidad. ¿Qué les enseñaron en la escuela acerca del 5 de mayo? ¿Quién me dice algo? Que esta batalla acabó con la guerra de los pasteles, ¿no? Bueno, para tu información no tiene nada que ver la guerra de los pasteles con la batalla del 5 de mayo. Son dos guerras diferentes. La segunda intervención francesa es en el 5 de mayo, pero ya había habido una, la guerra de los pasteles, que es anterior y que fue una chunga. No es nuestro tema de hoy. Fernando, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué les enseñaron acerca del 5 de mayo? Bueno, nos enseñaron que el ejército mexicano pues ganó la batalla, pero que mi profesor de historia nos decía que realmente Ignacio Zaragoza no fue el que dirigió al ejército mexicano, sino había gente como Porfirio Díaz ahí ya dentro de la batalla. Pero no te enseñaron quién fue el general que realmente ocupó el lugar de Ignacio Zaragoza. Había otro general, pero no recuerdo el nombre. Miguel Negrete. No lo dirigió. Miguel Negrete. Ok. Miguel Negrete no era masón, era católico, y por esa razón su nombre fue borrado de la historia. Y se le dio
supuestamente triunfo, ahorita lo vamos a ver, que no hay tal triunfo. Se le dio el triunfo de la batalla del 5 de mayo, en realidad no fue una batalla, sino una escaramuza, y ahorita explico la diferencia. Se le dio a Ignacio Zaragoza porque era masón y era liberal. Y por esa razón se escogió, como en tantas ocasiones en la historia de México, se escogió un héroe falso. Y se borró al que pudo haber tenido algún mérito, que fue el general Miguel Negrete. ¿Qué más les enseñaron sobre la batalla del 5 de mayo? Aparte de Fernando, que ya nos dijo algo, ¿quién más nos dice alguna otra cosa? Yo, Verónica, profesor, Vero, ¿qué nos dices? que intervinieron los Zacapuastlas, pero que le ganaron a un ejército muy poderoso. Ese fue el milagro. Eso fue lo que él me enseñó. Que el ejército era muy poderoso y que ese fue el milagro, que nosotros, siendo pues no muy competentes, ganamos a un ejército que venía ganando siempre. Bueno, pues sí, es uno de los grandes mitos que vamos a analizar, porque incluso se ha inventado el hecho falsísimo de que los Zacapuaxtlas, que sí participaron, entraron al combate con machetes y que a machetazos acabaron con los franceses. Ajá, eso también. Lo cual es absolutamente falso. Inclusive aquí en el desfile salen muchas personas vestidos así, de Zacapuastlas. Y con machetes. Bueno, pues ese es antihistórico, porque los Zacapuaxtlas eran cazadores, cazaban con rifle, viejos rifles de la época, de aquellos de espérame tantito, venado, no te muevas. Pero eran cazadores y cazaban liebres, lo mismo que venados y otros animalitos de campo que les servían para comer, en toda la región de Zacatecas sobre todo, y el norte de Jalisco, y parte de Coahuila y de Chihuahua, pero principalmente de la región de Zacatecas. Pero entraron con fusiles a la batalla, no utilizaron machetes. Eso es un cuento romántico, es un cuento color de rosa. Son tan heroicos los indígenas mexicanos que derrotaron al mejor ejército del mundo a machetazos. ¿De qué se trata? De exaltar la imaginación popular para crear una adhesión a ídolos falsos que no existieron. Porque un pueblo que no conoce su historia es manipulable, es dependiente, es totalmente ignorante y por lo tanto hace lo que la cuarta putrefacción desea. ¿Sí? Entonces, ¿qué más les contaron? A ver, ya han surgido varios temas. ¿Qué más les contaron o qué más recuerdan? Pues por lo que veo, no tienen una mente muy contaminada, que digamos. Más bien como que o ya se les olvidó o no les contaron nada. En fin, pero ¿qué es lo que se enseña? Si abrimos un libro de texto de primaria o incluso en la historia, en la facultad de, no sé cómo recuerdo, no recuerdo exactamente su nombre, pero donde se enseña historia en la UNAM, donde se enseña historia en la Anáhuac, donde se enseña historia en el Poli o en alguna otra universidad, enseñan una gran cantidad de mentiras que en esta sesión voy a develar, voy a encuerar, con el ánimo no de hacer quedar mal a alguien,
sino con el ánimo de que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que México se define como una nación que no conoce su historia y que por lo tanto, mientras no conozcamos nuestra historia, estaremos sometidos a las garras, a la prisión de quien, por una aparente mayoría de votos, como en este caso con el fraude de doña Fraudia, cuando dice que ganó la presidencia, que no ganó nada, porque la ganó Xóchitl Gálvez a lo derecho, pero el sistema maniobró para que fuera la Fraudia la que ganara por fraude las elecciones del año pasado. Con esa finalidad de sometimiento, con esa finalidad de servidumbre, se han inventado muchísimas leyendas. Prácticamente desde la caída de Iturbide empezaron con las leyendas. Con Guerrero, un héroe, cuando fue un miserable traidor. Aldama, los hermanos Bravo, puras mentiras. Y así nos seguimos recorriendo con puros mitos y mentiras. Juárez, el benemérito, no se conformaron con el benemérito de México, no, o de Oaxaca, el benemérito de las Américas. De las Américas, nada más faltaron que dijera el redentor de la humanidad. Estuvieron a un tris de hacerlo redentor de la humanidad al miserable masón condenado Benito Juárez. Y se siguieron con los mitos. Francisco Madero, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y luego todos los presidentes del PRI. Y luego el mito mayor, el del libertador del pueblo de México, el carismático, el insuperable, el ídolo de las multitudes. Manuel Andrés López Obrador, ya superado por la Fraudia en popularidad. Puros mitos. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en uno solo. El mito de la batalla del 5 de mayo, en honor a la fecha que es hoy, 5 de mayo. ¿Cuáles son esos mitos? Son alrededor de unos 8 o 9. Voy a ver si alcanzo a explicárselos todos, espero que sí. Mito número 1. El 5 de mayo fue decisivo para ganar la guerra contra Francia. Es un mito. La guerra contra Francia nunca se ganó. Voy a explicar las razones históricas por las que nunca se ganó. Se ganó una escaramuza, que fue el 5 de mayo, escaramuza en la cual el ejército mexicano, integrado también con zacapuaxtlas, indígenas zacatecanos, dominaban las alturas de los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla. Y el francés estaba en desventaja porque estaba en la parte baja, en las faldas de los cerros. Aprovechando, donde ahora están los fuertes de Puebla, aprovechando la posición estratégica, los mexicanos atacaron y pusieron en huida a los franceses. Eso hasta allí es verdad. Es falso que hayan luchado con machetes los zacapuastlas. Pelearon con fusiles de la época, que estaban importados de Europa o de Estados Unidos. También. Y ciertamente el ejército mejor armado de la tierra en aquel momento, el ejército con más experiencia en muchas guerras, el ejército más fogueado, pues era el francés. Pero les voy a poner una analogía. ¿Qué opinan de que en el clásico del fútbol mexicano, Chivas América, primer tiempo, Guadalajara 4 o 3, América 2 o 1? Y las Chivas salen a celebrar a la columna de la Independencia, o en el caso de Guadalajara, en la fuente, no recuerdo cómo se llama, la fuente donde van los tapatíos a celebrar. La Minerva.
la Minerva. Muy bien, gracias, hijo. Entonces, pero nadie nos dice, y esos cientos de miles de seguidores de las Chivas que celebran el 3-0 del primer tiempo, no les contaron nunca que en el segundo tiempo el América metió 5. ¿Qué opinarían de eso? Y después que pasan los años y los días, alguien les dice, mira, aquí está el video del partido. Las Chivas perdieron. No, no es cierto, ¿cómo crees? Es una fecha gloriosa, la del 5 de mayo. Ganamos y le ganamos al mejor ejército del mundo. Falso. Un año después, los franceses ocupaban la Ciudad de México e imponían como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Así que la batalla que empezó en el primer tiempo con una victoria mexicana, concluyó con una goliza espantosa. 100-3, digamos. O más realistamente, 6-3. Una goliza por mucho. Porque los franceses tomaron la Ciudad de México casi sin disparar un tiro, se instalaron en Palacio Nacional e instalaron como gobernante máximo de México al emperador, al archiduque de Austria, Maximiliano de Austria. Así que, ¿cuál derrota de los franceses? Si el triunfo final fue de ellos. A ver, ¿quién sabía esto? Nadie. ¡Viva México!, ¿no? ¡Viva México! En nuestra ignorancia, bueno, pues vamos a asomarnos a la verdadera historia. Y luego se dice, y es verdad, eso sí es verdad, que la guerra entre México y Francia duró 5 años. 5 años en donde hubo derrotas por ambos lados y obviamente victorias por ambos lados, en las que no tiene caso entrar en detalle porque esto sería interminable. Imagínense lo que es narrar todos los encuentros militares que se dan en 5 años, entre 2 ejércitos en guerra, entre 2 países en guerra. Pero lo que nunca les van a decir es que Francia contó con un aliado invencible. ¿Quién? ¿Quién fue aliado de Francia para derrotar a México formalmente e instalar a Maximiliano de Habsburgo? ¿Quién los ayudó? Con armas, con dinero, con logística, con diplomacia y con todos los medios a su alcance. ¿Quién fue? Y que por lo tanto, los Estados Unidos, claramente. Pero, ¿cuáles fueron las razones por las cuales los Estados Unidos se aliaron con México con armas, dinero y tecnología y todos los medios al alcance para que Francia fuera derrotada y fuera echada de México? La razón fue que Estados Unidos, por razones políticas, geopolíticas, militares y económicas, no podía permitir que una potencia europea tuviera en su poder a un país frontera con Estados Unidos. No quería un enemigo en sus puertas, porque era un enemigo formidable, Francia, que tenía un ejército en número superior en esos años al de los Estados Unidos, que además estaban desgastados por la guerra civil de secesión, norte contra sur, y estaban profundamente desgastados después de 3 años de guerra, entre sí, norte contra sur. Entonces, los sureños, Texas, Nuevo México, California, Arizona, el sur, Florida, se aliaron para echar a los franceses, no de forma directa, sino apoyando
al gobierno y al ejército mexicano para que la pesadilla francesa tomara sus barcos y se largara a Europa. Y lo lograron, pero además hubo otra causa. Hubo otro país que intervino formalmente para que los franceses se fueran, que no fue Estados Unidos, fue además de Estados Unidos. ¿Cuál fue ese país que intervino de manera formal para que los franceses se treparan a sus barcos que estaban en Veracruz y se regresaran a Europa? Se van a asombrar de la respuesta. La misma Francia. Francia decidió irse de México, no solo por la influencia poderosísima del ejército y de la tecnología y del apoyo militar y económico norteamericano a México, sino porque Napoleón III necesitaba su ejército completo en su lucha contra naciones europeas que estaban en guerra con Francia. Entonces, Napoleón III necesitaba contar con todo su ejército y por lo tanto movió sus fichas y dijo: todos los peones, caballos, alfiles, rey y reina que están en el tablero mexicano, del ajedrez mexicano, se vienen a Francia por órdenes imperiales. Napoleón III no era un presidente, era un emperador poderosísimo, que le obedecían a ojos cerrados, todo Francia. Él ordenó la retirada del ejército francés. ¿Quién sabía esto? Nadie. No, yo sí lo sabía, perdón. Muy bien, Alex. Qué bueno. Yo también lo sabía. Qué bueno. 2, También. En la 3, universidad me 4, lo 3 dijeron. personas. Bueno, pues ahora ya lo saben casi 40, más los que ustedes se dignen difundir, dar a conocer esto que estoy diciendo, que es fundamental como un fragmento de nuestra historia que tenemos la obligación de conocer. Para poder amar México, para poder trabajar por México, o cuando menos para poder conocer la verdad, porque invariablemente cualquier verdad nos hace menos ignorantes y nos hace más libres, o menos esclavos de lo que ya somos de nuestra ignorancia. Hasta ahí, entonces, es falso el mito de que la batalla del 5 de mayo fue decisivo para ganar la guerra contra Francia. Resumen, no se ganó la guerra, se perdió, se instaló un emperador extranjero en Palacio Nacional, los gringos intervinieron a favor de Francia, de México, para echar a los franceses, y el mismo Napoleón III ordenó la retirada del ejército francés. Entonces yo pregunto, ¿dónde queda la gloria del ejército mexicano? Queda pulverizada, queda hecha polvo, lodo, queda en nada. Sin descartar los actos heroicos, los actos de valentía que seguramente los indios Acapuaxtlas o el mismo general Miguel Negrete, dirigiendo las tropas mexicanas, tuvieron en una escaramuza que terminó no en gloria, ni honor, ni en triunfo, sino que culminó con la toma francesa de la Ciudad de México. Démonos cuenta de la verdad. Esto lo narra don Lucas Alamán, el mejor historiador de México. Lo narra un tío mío, el mejor historiador de México del siglo XX, don Alfonso Trueba Olivares. Lo narra mi padre, también un extraordinario historiador. Yo nací entre historiadores. Don José Vasconcelos, el maestro de América, ese sí, maestro de América. Lo narra él con mucho detalle en varios de sus libros, donde nos hace ver la verdad que estoy platicando con ustedes.
y que además tuve el privilegio de escuchar de viva voz cuando yo tenía 14 años y él era autor que publicaba sus libros en la editorial donde mi padre era el gerente, el director. Y yo durante 3 o 4 años diariamente trabajé con don José Vasconcelos en la corrección y edición de sus libros. Puedo decir que allí hice mi doctorado en historia con el maestro de América, don José Vasconcelos. A los 14 años. Bueno, entre los 14 y los 18. Bien. Segundo mito. Es una fiesta nacional con gran relevancia en todo el país. Falso. En muchos lugares de la República, lo único a lo que se reduce la celebración del 5 de mayo es a alguna fiestecilla escolar. Pero en la inmensa mayoría de los municipios y ciudades de México no se nota que es 5 de mayo. No se celebra nada. Se celebra más en los Estados Unidos, porque los que emigran para allá se llevan la romántica idea de que unos pobrecitos indígenas desarrapados, armados con machetes, le dieron en la madre, como dicen ellos, perdón por la expresión, al ejército más poderoso del mundo de su época. Perdón, ¿Sí? no fuimos los inmigrantes, es el comercio de aquí de Estados Unidos. Pero muchos de nosotros ni siquiera sabíamos de esa celebración hasta que llegamos aquí. Ah, fíjate qué buena observación, Oliva. Lo hicieron motivo de vender cosas, ¿no? Sí. De hacer fiesta, maroma Sí. y teatro, Pero de sacar raja económica del asunto. incluso decían que era la independencia mexicana. Cierto, cierto. No, señor, no es mexicana independencia, es comercialización que están los restaurantes retacaos mexicanos allí, ¿no? ¿Quién va a festejar? Los güerejos, y ahí se llevan a toda la gente, pero nosotros no nos tragamos ese cuento. Creo que también tiene que ver con el hecho de festejar esta magnificada fuera de toda proporción la batalla de una potencia en América que no sean los americanos. Creo que también tiene ese trasfondo. Sí, es muy cierto, Alejandro, muy justa tu observación. Sí. El tercer mito es, como acabamos de ver, la forma y la razón por la que esta fiesta se celebra en Estados Unidos de una manera tan ruidosa, tan comercial, tan vista, incluso por güeritos, como dice Oliva, ¿no? No nada más por los piretitos emigrados, sino también por los mismos norteamericanos. Luego, el siguiente mito es que Ignacio Zaragoza, agárrense con lo que les voy a decir, los historiadores sabemos la triste verdad. Mientras su ejército, del cual era oficialmente el general en jefe, porque eso sí, tenía ese nombramiento, pero no se llamaba Ejército Nacional Mexicano, se llamaba Ejército de Oriente. México ni siquiera tenía un ejército propio, nacional, se llamaba Ejército de Oriente. Cosa muy desconocida por todos. Pues, ¿qué hacía don Ignacio Zaragoza mientras su ejército de Oriente hacía correr a los franceses hasta la mitad del camino entre México y Veracruz? Pues estaba borracho en una carbonería, bien cuete, muriéndose de miedo. Sobran los historiadores que retratan la escena con suma precisión y detalle del heroísmo falso de Ignacio Zaragoza. Luego la gran avenida, una de las principales avenidas de la Ciudad de México, que es la avenida que toma su nombre en la autopista México-Puebla,
a la entrada de la Ciudad de México, con una longitud de alrededor de 40 kilómetros, que es muchísimo, porque llega al corazón de la ciudad. Se llama Avenida Ignacio Zaragoza. Si hubiera un poco de justicia histórica, debería llamarse Avenida Miguel Negrete, no Ignacio Zaragoza, porque él estaba borracho en una carbonería mientras sus soldados se daban en la torre con los franceses. ¿Quién sabía este dato? La triste verdad sobre Ignacio Zaragoza. Yo, porque usted no la contó. Bueno, qué bueno que tienes buena memoria y retentiva. Siguiente mito. Así que Ignacio Zaragoza no salvó a nadie de nada. Solamente salvó su pellejo con una buena borrachera. Así son la mayoría de nuestros héroes. La inmensa mayoría son tan ridículos y tan patéticos como Ignacio Zaragoza escondido en una carbonería bien borracho. Siguiente, la forma como se enseña en las escuelas es de una manera tremendamente simplificada como para débiles mentales. Así como si fuéramos tontos, como si no tuviéramos 3 neuronas en la cabeza, se nos dice: el glorioso ejército mexicano, dirigido por el no menos heroico general Ignacio Zaragoza, derrotó al ejército más poderoso del mundo en la heroica batalla del 5 de mayo. Pantano. Vaya manera de adulterar la historia. Vaya manera tan inteligentemente diabólica de mantener al pueblo sumido en la esperanza. Porque así como hablan del 5 de mayo, hablan de todo lo demás. De todas las páginas de nuestra historia están llenas de mentiras y de lagunas, de héroes falsos y de héroes olvidados. Como es el caso de Iturbide, o el caso de Miramón, o el caso de don José Joaquín Herrera, que dirán ustedes en su casa los conocen. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué otro dato podemos ver como algo que no se ha dicho. Un dato muy importante es lo siguiente. El factor principal de la derrota francesa, de la huida francesa hasta la mitad del camino a Veracruz, más o menos, kilómetros más, kilómetros menos, fue reconocido por el general francés que estaba al frente de las tropas invasoras y que se llamaba el general Lorenzés. Este general reconoció que perdió la batalla, que tuvo que huir por haber cometido un imperdonable error táctico al atacar a las posiciones mexicanas en desventaja de terreno, estando muy abajo del cerro las tropas francesas y muy arriba del cerro las tropas mexicanas, con una libertad de disparar con gran puntería, tanto cañones como fusiles, como pistolas, contra un ejército que estaba demasiado a la vista, porque careció, Lorenzés lo reconoció, totalmente de inteligencia militar, y él se atribuyó finalmente, antes de morir, 4 meses después de la batalla, Lorenzés muere de tifoidea en Veracruz y reconoce que la derrota que estaban sufriendo él y sus tropas se había debido a un error táctico. Él desconocía la decisión que iba a tomar Napoleón III de retirar a su ejército y desconocía también la muy decisiva intervención de los Estados Unidos para
armar a México de manera que Francia fuera echada del terreno y no tuviera entonces Norteamérica un enemigo poderoso al sur de su frontera. Eso lo desconocía él. Bien, esto es fundamental. Vamos a ver, aquí tengo otro documento que dice algo que está en los libros de texto y que es una enorme mentira, desgraciadamente. La victoria mexicana fue milagrosa gracias al valor de los mexicanos. Falso. El historiador e investigador del Museo Nacional de Historia, o sea, no es cualquier persona, Faustino Aquino Sánchez, refiere que el ejército francés comandado por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés, cometió errores tácticos que él mismo reconoció antes de morir al atacar la ciudad de Puebla, desde la mejor zona fortificada que era el fuerte de Guadalupe. O sea, ataca la mejor zona fortificada que era el fuerte de Guadalupe, y eso fue el error táctico que finalmente lo llevó a la derrota, ¿sí? La cual fue reconocida, incluso después también fue reconocida por el mismo general Zaragoza y el mismo general Negrete. O sea, les ganamos a los franceses por chambones, por mensos, porque hicieron mal su planteamiento de batalla. Cosa que reconoce tanto el conde Lorenzés, Carlos Fernando Latreille, conde de Lorenzés, lo reconoce, como el mismo Zaragoza y el mismo Miguel Negrete reconocen lo que este historiador mexicano, Faustino Aquino Sánchez, jefe del Museo Nacional de Intervenciones, o sea, es el mero mero del Museo Nacional de las Intervenciones. Entonces, si algo sabe, si alguien sabe de esto, pues es este señor. Y nos lo cuenta en una página que voy a enviarles a todos, porque viene muy detallada la sesión que les estoy impartiendo. ¿Qué más? Uno se imagina que el ejército francés estaba formado por docenas de miles de hombres. Bueno, sí, el ejército francés en Francia estaba formado por 320,000 soldados. ¿Saben cuántos estaban en México? Échenle una cifra. ¿Cuántos de esos 320,000 soldados franceses, bien entrenados, bien armados, atléticos, invencibles, cuántos estaban en México? De 3,000 a 5,000. Te acercaste bastante, 6,000. Okay. Y el ejército de Oriente podía tener en pie de guerra a más de 100,000 personas, si hubiera querido. O sea, numéricamente hablando, el ejército de Oriente era varias veces superior al ejército francés. ¿Quién se atreve a invadir una nación de 2 millones y pico de kilómetros cuadrados, porque ya había perdido la mitad de su territorio 20 años antes en la guerra con Estados Unidos? ¿Quién se atreve a invadir un país de 2 millones de kilómetros cuadrados con 6,000 hombres? O sea, es una solemne estupidez que es reconocida por los mismos franceses y por los mismos generales mexicanos y por el mismo Napoleón, cuando dice, no, esto es un error táctico, regrésense a Francia, porque aquí los necesito en mi guerra europea. Ahora, ¿por qué se celebra tanto el 5 de mayo? Sobre todo en los Estados Unidos, porque es una manera de hacer negocio, pero también es una manera de cantar equivocadamente un himno a la identidad nacional. Pero qué mal que sea con un héroe falso,
de Ignacio Zaragoza, qué mal que sea con una historia mal contada, con un triunfo que no existió, donde se borra de un plumazo la realidad de que finalmente los franceses ocupan la Ciudad de México y se quedan 5 años. Se quedan 5 años aquí, hasta que Napoleón da la orden de que se regrese en Europa. ¿Cómo diablos celebramos algo así como heroico? No cabe la menor duda de que estamos en un país de chairos. Pero el chairo no es culpable de serlo, al menos no en estos temas. ¿Por qué? Porque así ha sido maleducado, así ha sido inducido desde su más tierna niñez, con libros de texto falsos, donde se cuenta una historia que no sucedió, de una manera cursi, de una manera divertida, de una manera heroica, como si fuera una gesta maravillosa, como la Guerra de las Galaxias o como la conquista de las Galias por Julio César, cuando en realidad es muy triste lo que hoy he dado a conocer. Bien, con esto termina mi exposición y damos pie a sus preguntas, comentarios, aportaciones y dudas. ¿Quién quiere decirnos algo, preguntar algo, participar con algo? Adelante. ¿Quién quiere comenzar? Yo, doctor.